en ti, pues lo hacemos, ¿no? Ya le dije que sí, que ya le iría yo como nos iríamos poniendo de acuerdo, pero creo que al principio sí me sentí un tanto nervioso, Ujú. dudé de si había dado bien las instrucciones, de si había como llevado bien la cuestión de la voz, de irla acompañando, Sí. pero al final pues las técnicas se dieron bien, salieron bien, tuvo el resultado que se esperaba, incluso generó esta cuestión como de sorpresa, ¿no? De esta persona. Entonces, bien, también tenía duda acerca de si sería también como mejor si primero o a la par me sometiera yo como al proceso. Digo, nunca he estado como o sea, he llevado procesos clínicos, ¿no? Tengo psicólogo y tal, pero pues no, nunca en la cuestión de hipnosis, ¿no? No, no sé incluso por dónde empezar también ahí. Entonces, no son dudas tal cual del tema, sino como del proceso. De la misma experiencia, ¿no? Bueno, fíjate, yo creo que este tema de poder tener a alguien que te apoye es muy bueno. Si en cambio debes de recordar que esto es como aprender a tocar un instrumento, lleva tiempo, ¿vale? Al principio tienes que conocer las pisadas, un poco de cómo suena, que es el conocimiento que ya tenemos, y luego es aprender a tocar la canción. Hay que practicar, hay que ver los rasgueos, hay que conocer un poco de música para poder tocar una canción, nuestra canción favorita, ¿no? Eh, Podríamos poner así metáforas de formas diferentes cuando, por ejemplo, estamos aprendiendo a patinar, a andar en bici. Al principio necesitamos rueditas, necesitamos saber cuál es la teoría. Después, aunque practiquemos, nos vamos a caer de la bici, nos vamos a caer de la patineta. Los raspones son necesarios para el aprendizaje, las caídas son necesarias. Y mientras más practiquemos, más expertos nos volvemos en esto. Hace tiempo, cuando yo estaba aprendiendo la hipnosis, yo me fasciné mucho por las inducciones hipnóticas, como ya se los había mencionado. eh, Pareciera que durante un tiempo fui nublado por esta idea de saber cuántas formas diferentes eh, se tiene para poder hipnotizar a alguien. Y al principio pues, hay miedo, hay formas equivocadas en las cuales nosotros podemos practicarla, podemos tener miedo con el cliente, etcétera. Pero si lo practicamos de manera adecuada, nos puede dar la oportunidad de ir puliendo todos estos elementos, ¿no? Bueno, entonces, compañero Ricardo, lo único que yo le pediría es que practique, 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 que confíe mucho en usted y en lo que hemos aprendido, y no hay otra manera, o sea, tenemos que aventarnos a quitarle las rueditas a la bici y practicar. Si algunas veces no nos sale bien, pues hay que responsabilizar al cliente, ¿va? Hay que decirle que no estaba preparado, hay que decirle que tal vez en otro momento, cuando todo esté más tranquilo, porque a lo mejor no está con la actitud adecuada, etcétera, ¿no? Es importante ver esas partes. Bueno, mm, en cuanto al proceso que usted puede seguir, fíjese que podría seguir hipnotizando, seguir estos procesos que hemos estado aprendiendo sin necesariamente tener que pasar por un proceso de inducción hipnótica, ¿sí? Por ejemplo, yo he pasado por 4 ocasiones solamente en todo este tiempo que llevo aprendiendo hipnosis y todo este tiempo que llevo impartiendo cursos de hipnosis, solo 4 veces. Sí es importante entender varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos dispuestos a seguir a la otra persona, vamos a experimentar todo lo posible, ¿no? Pero si nosotros tenemos miedo, si nosotros no hemos resuelto uno de estos conflictos, de estos mitos, nos va a costar. A mí al principio, en las primeras sesiones de hipnosis que yo fui guiado, hubo conflicto, ¿no? No me sentía cómodo, me daba risa por alguna razón, ¿no? Aunque yo ya lo había experimentado y aunque lo había practicado, como que me ponía nervioso y me reía y por lo tanto no entraba en ese estado de trance. Cuando yo realmente decido participar de manera activa, comprometerme con el proceso, ayudar al proceso, realmente experimento lo que es un trance hipnótico. Pero nosotros debemos de estar convencidos.
de practicarlo, de poner todo lo que hay a nuestro alrededor, de lo que hay en nuestra propia experiencia, para poder, pues, ser hipnotizados, ¿no? Eh, pues hasta ahí, en ese punto de experimentarlo, pero pues no es tan necesario. Si tiene usted la oportunidad por donde vive, encontrar a alguien que pueda hipnotizarle, que pueda seguir estos procesos, adelante. Pero si no, no pasa nada. Al final estamos aprendiendo, ¿va? No estamos siendo clientes, estamos aprendiendo a hacerlo. Bueno, espero ahí haber aclarado un poquito de dudas, haber compartido un poco de mi experiencia como hipnoterapeuta y como paciente hipnoterapéutico. Y pues bueno, a mí es una herramienta que me ha funcionado muchísimo con varios clientes y también en lo personal me ha funcionado bastante, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? No, no, era eso nada más. Y sí, creo que es como también enfrentarse a los propios pensamientos. De repente, sí se me atravesaba como el de, ay, voy a regarla, no le voy a decir bien las cosas, o le voy a decir algo que no era. Pero pues sí, supongo que como todo, ¿no? Con la práctica se va también generando esa agilidad para irlo haciendo. Y pues sí, seguiré practicando lo que vayamos viendo. Sí, correcto. Bueno, yo empecé con un compañero de trabajo, él fue mi primera víctima. Ya después fue mi familia, ¿no? Primos, primas, hermanos, este, algunos familiares. Poco a poco fui practicando más, fui practicando con algunos alumnos que yo tenía. Después fui practicando con pacientes, ¿vale? Entonces, poco a poco fue evolucionando. En mi caso, como yo estaba fascinado por las inducciones, pues solo me interesaba eso, ¿no? Poder lograrlo. Si en cambio, conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que las bondades terapéuticas eran mucho mejor, eh, mucho más vistosas, mucho más agradables, mucho más enriquecedoras para mí como terapeuta y para mis clientes, pues se aplicaba todas estas técnicas que hemos estado platicando, ¿vale? Y bueno, obviamente es importante entender que esta es una materia de estudio donde requiere más de 12 semanas para poder platicarlo, para poder enseñarles, para poder practicarles. Hay muchos elementos finos, muchos detalles finos, donde a lo mejor no nos dio tiempo a hablarlo, pero también forman parte de este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, mi recomendación es, no se queden solamente con este diplomado, busquen más, busquen otros maestros, busquen otros puntos de vista. También es importante no casarse con una metodología. Y bueno, eso enriquece mucho el quehacer del psicólogo, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar un poquito en lo último que nos quedamos, que fue técnicas ya específicas, como era hablar con tu síntoma, esquemas de generador de nuevo comportamiento, el encuadre hipnótico, ¿no? Todo eso que hemos estado platicando. Bueno, y si no mal recuerdo, nos quedamos en hablando con tu síntoma. Vamos a platicar aquí un poquito sobre los sueños y procesos psicoterapéuticos. Entendamos, Freud decía que el proceso de soñar era una interpretación que nosotros teníamos, estos mensajes que a nosotros nos llegaban de manera onírica, esta comunicación entre el inconsciente y el consciente, ¿no? Estos sueños tenían ahí un significado, según Freud, seguramente con algún deseo, con alguna pulsión que teníamos que satisfacer, que teníamos que encontrar. Bueno, pero tenía que ver con esta conexión inconsciente-consciente, ¿no? Y si lo pensamos bien, tiene razón. Cuando soñamos, el inconsciente es libre. Muchas de las veces soñamos con cosas que si lo interpretamos de manera psicoanalítica, pues tiene mucho sentido. También otro enfoque psicoanalítico que es de Alfred Adler, nos decía que los sueños son manifestados por el problema actual que tenemos, ¿sí? Mientras Freud decía, es que tiene que ver todo con tu infancia y con todas estas pulsiones, ¿no? Pues si lo vemos desde estas dos teorías, seguramente los dos tienen razón. Si en cambio, no hay que perder de vista que
todo es una comunicación del inconsciente al consciente y lo poco que recordamos al otro día. Bueno, bajo esa misma premisa, entendamos que nosotros en una intervención hipnótica podemos dar la orden poshipnótica, es decir, después del trance, que se pueda tener un sueño, ¿sí? Un sueño donde tenga un contenido terapéutico, un contenido de insight, de darse cuenta. En sí, ya existe, pues justamente un enfoque terapéutico a los sueños, ¿sí? Por ejemplo, los sueños lúcidos, algunos psicoterapeutas de, de tipo Gestalt, de tipo ericksoniano, ya utilizan estas herramientas, ¿no? Los sueños a través de simbología que ayuda al cliente a encontrar nuevas respuestas o formas creativas de solucionar su problema, ¿no? Recordemos que el mundo onírico puede ser terapéutico al enfrentarse a problemas que en la vida real no podríamos, ¿sí? Entonces, al soñarlas, al saber que vamos a estar bien, una vez que las soñamos, en la realidad pueden efectuarse también, ¿no? Ese es un ejemplo de justamente los estudios y las investigaciones que se han dado a base del sueño. No nos vamos a meter más en este proceso porque justamente implica llevarnos más clases. El sueño, recordemos que es una necesidad fisiológica que ha sido estudiada por muchos años, el sueño de incluso de por qué dormimos en la noche, ¿no? Que podría sonar en sí una pregunta muy, muy burda, pero tiene su significado biológico y esta adaptación biológica también. Ya ahí tendríamos que retomarnos a Darwin y otros autores. Pero bueno, regresando al enfoque psicoterapéutico de los sueños, nosotros vamos a seguir todo el proceso que ya sabemos de enfocarnos, un segundo, enfocarnos en los pasos de inducción hipnótica, y ahí donde dice trance u objeto del trance, poder trabajar lo que hemos estado hablando sobre la parte psicoterapéutica. Aquí en esta filmina, pues sería el punto 8. En el otro que les enseñaba era otro número, pero aquí es el 8, ¿no? Trabajo terapéutico. Bueno, ahí nosotros teniendo a nuestro cliente en esa fase, en ese estado, podemos nosotros darle la orden post-hipnótica después del trance de que en algún momento de la semana, tal vez en 2 semanas o en 3 semanas, va a tener un sueño diferente. Un sueño en el cual tal vez todo le parezca raro, tal vez puede soñar cosas sin sentido. Yo no sé cuándo va a pasar, ni el cliente tampoco sabe cuándo va a pasar, solo sabe que va a suceder y cuando suceda lo va a notar de manera muy enfatizada, va a poder recordar cosas diferentes, tal vez una puerta que se abre de forma distinta, tal vez el uso de algún objeto que se usa de forma distinta, diferente, que le ayude a crear nuevas ideas para poder solucionar problemas que ya conoce el cliente, ¿no? Entonces, a través de los sueños y esta orden poshipnótica de cuando pase esta semana, o tal vez la otra, o la siguiente a esa, vas a tener un sueño. Vas a tener un sueño significativo, importante, que va a destacar entre todos los demás sueños, donde vas a poder encontrar respuestas, soluciones, formas creativas, o tal vez cosas que veías como problemas, ahora ya no como problemas dentro de tu sueño, y te va a llamar mucho la atención. Pueden ser metáforas, que de repente una puerta se abra de forma diferente, que de repente encuentres un uso diferente a cómo se utilizan los objetos, eh, puertas a habitaciones que no habías visto. Y cuando eso suceda, vas a poder encontrar soluciones, vas a poder sentirte mejor, vas a poder esclarecer muchas cosas, ¿no? Bueno, a grosso modo, esto es lo que se le podría decir al cliente como orden poshipnótica. En algún momento vas a tener un sueño. Yo no sé cuándo, ni el cliente sabe cuándo. Es importante utilizar la ambigüedad, el principio de la ambigüedad. No sabemos cuándo va a suceder, solo sabemos que va a suceder. Y va a ser un sueño diferente que va a recordar, ¿sí? Que le va a traer un mensaje, que va a poder utilizar ese conocimiento a beneficio de él,
que va a tener muchas bondades terapéuticas, ¿vale? Y bueno, cuando yo he aplicado esta técnica, normalmente funciona a las 2 semanas. Y muchas veces me ha pasado que no necesito preguntarle al cliente si es que ya soñó algo, ¿no? Sino que el cliente mismo me dice, oye, esta semana tuve un sueño bien raro. Fíjate que pasó tal cosa que de repente estaba yo en casa y actué diferente, como no me pensé a actuar. Y me pareció muy natural actuar así dentro de mi sueño, que ahora quiero pasarlo a la vida real. Entonces, a mí me pasa, o me ha pasado en mi experiencia, que esto ocurre a las 2 semanas aproximadamente. Sin embargo, no es una regla, ¿sale? Esto puede pasar a las 3 semanas, a las 4 semanas, pero de que ocurre, ocurre. El cliente va a poder platicar contigo si es que recuerdas la tarea o la actividad, si recuerdas revisarla, sobre cómo le ha ido en esos sueños, ¿no? Entonces, es importante saber que podemos utilizar el mundo onírico para nuestro favor y utilizarlo como orden post-hipnótica, es decir, después del trance. Hasta aquí, compañero, ¿tiene alguna pregunta o duda o comentario? No, creo que no. Igual, pues lo que ya habíamos platicado las clases anteriores de esta comunicación con el inconsciente. Al final también, pues creo que esto me ha llamado la atención desde el inicio, el cómo se recurre a los recursos que ya tiene la persona. O sea, no es vaciarle nada, sino es recurrir a lo que él ya tiene. Y pues una manera de acceder a esto es a los sueños. En alguna ocasión ya había visto esta técnica de la interpretación de sueños a través de la asociación de ideas. Entonces, pues creo que este es un método diferente, pero igual de funcional que el otro. No sé si incluso dentro de las órdenes hipnóticas se le pueda decir que te cuente el sueño cuando lo tenga, o ya es como más que él lo pueda hacer. Sí se puede, compañero, Ricardo. De hecho, yo no lo he hecho, pero me suena muy viable. Por ejemplo, algo que yo acostumbro a hacer en la primera sesión de hipnosis es cuando ya tengo un tono de voz específico, cuando la persona ya entró en ese estado de trance hipnótico, yo le pido que en el inconsciente, en ese estado en el que se encuentra el cliente, recuerde mi tono de voz, cómo estoy utilizando mi voz en ese momento. Y la siguiente vez que entremos en un ejercicio así, le sea mucho más fácil entrar en este estado que la primera vez. Y empiezo a anclar mi tono de voz con mi velocidad, con la orden hipnótica, ¿no? Y la siguiente vez que practicamos hipnosis es mucho más fácil que la primera, porque ya se ha anclado y además lo he dejado como orden post-hipnótica. Entonces, ahora que lo dice, yo no lo he hecho porque no ha sido necesario, pero bien podría darle indicación. Cuando tengas aquel sueño diferente a todos, pues puedes tener unas ganas inmensas de platicarme qué ha sucedido. Y con gusto podemos hablar de ello. Ahora quiero que eso se quede guardado en tu inconsciente, ¿no? Aquí entendamos que la metáfora, compañero, no sé si ha tenido la oportunidad de ver la película de El Origen de Leonardo DiCaprio. ¿Ha tenido la oportunidad? Sí, la de los sueños, ¿no? Exacto. Bueno, justamente esto nos hace pensar muchísimo cómo podríamos utilizar las metáforas o cómo funcionan las metáforas, mejor dicho. Hay una escena de la película que no recuerdo textualmente, pero hacen creer al que está soñando que tiene una caja fuerte donde tiene su tesoro más preciado. Y pues bueno, inconscientemente coloca ahí la información del tesoro más preciado. No le dicen qué, pero utilizan la ambigüedad. Vas a tener en esa caja fuerte tu tesoro más preciado, lo más valioso que tienes, y lo coloca ahí la mente, ¿no? Entonces, las metáforas, las órdenes hipnóticas y poshipnóticas tienen que ver más o menos con eso. Podemos crear estas ideas de qué podría estar, de cómo podría funcionar algo, para que sin especificar exactamente qué va a ser, podamos después obtener resultado de eso. Es decir, podríamos decirle al cliente que cuando tenga aquel sueño, diferente a todos, va a tener unas ganas inmensas de platicarnos qué ha sucedido y cómo puede aplicarlo a su vida. Y que automáticamente cuando lo tenga,
va a poder utilizar ese conocimiento a su beneficio desde el primer día, ¿vale? Entonces, podríamos entender esa parte a través de estas órdenes poshipnóticas. Espero haber aclarado dudas, espero haber aclarado y anexado algún tipo de conocimiento extra a esto, compañero. Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, si no tenemos más dudas, pasamos a las regresiones hipnóticas. Esto de las regresiones hipnóticas es un tema muy interesante, por lo menos para mí lo es. Eh, Recordemos que parte de los fenómenos hipnóticos podemos crear alucinaciones visuales, auditivas, kinestésicas, cualquier tipo de alucinación. Todo va a depender mucho de qué tan sugestionable es el cliente que tenemos enfrente. Las regresiones hipnóticas son posibles, ¿vale? Aquí hay todavía una discusión científica entre si lo que se recuerda en estado de trance hipnótico es fidedigno o si no es fidedigno. Hay una discusión, ¿no? Hay, por ejemplo, Erickson en muchas de sus investigaciones decía que sí es posible recordar cosas que pasaron, desbloquear cosas que se habían bloqueado en algún momento por parte del inconsciente. Y hay otros autores que dicen que esto no es tan viable, ¿no? Que incluso hay recuerdos falsos instalados por algunos psicólogos que pueden perjudicar al cliente, ¿no? No necesariamente con trance hipnótico, sino incluso en el proceso psicoterapéutico normal, ¿no? De estas ideas falsas de lo que ha pasado. Pero bueno, entendamos una cosa, la regresión hipnótica puede ser experimentada por el cliente de manera lúcida, de manera vívida, eh, por lo cual vamos a aprovechar esa bondad del inconsciente. Es decir, si a nosotros como terapeutas y al cliente le conviene que la regresión sea de tal forma, vamos a dejarle que experimente eso. ¿De acuerdo? Eh, Aquí hay igual otro punto a considerar. Existen las regresiones a vidas pasadas, que es un tema interesante, polémico. Aquí no nos vamos a encasillar en ese tipo de cosas, independientemente de lo que ustedes crean que se puede o no se puede hacer con el trance hipnótico. El hecho aquí es que el cliente puede experimentarlo, ¿va? No nos vamos a meter a regresiones a vidas pasadas, pero sí nos podemos meter en regresiones en algún momento de la vida del cliente. También lo vamos a hacer en el apartado número 8, según este índice que ya tenemos. Y pues bueno, ya cuando está en esta persona en un estado hipnótico estable, ¿no? Bueno, podemos hacer una regresión al vientre materno. Esto puede tener varios objetivos, por ejemplo, tener la seguridad que se tenía cuando estábamos en el vientre, sentirnos parte de la familia, descubrir parte de la historia que no conocemos, por ejemplo, no sé hasta cuándo tenga usted conocimiento de su infancia, pero normalmente cuando ya tenemos una conciencia más o menos estable, es a partir de los 5 años en adelante, y aún así puede ser difícil recordar qué ha pasado antes de los 5 años o los 5 años, ¿no? Pero bien podríamos, dependiendo de nuestro objetivo terapéutico, utilizar esta actividad, ¿no? Bueno, pues tendríamos que utilizar alguna metáfora. La que yo acostumbro utilizar es la de el álbum de fotografías. Le pido al cliente que imagine que enfrente de él o de ella hay un álbum de fotografías donde puede ver una fotografía que se tomó hace una semana y puede ver el fondo, puede ver si hay amigos o familia, y de repente puede pasar la hoja y ver que hay fotografías de hace un mes, de hace 3 meses, de hace un año, y que mientras más pase las hojas, puede darse cuenta que hay fotografías de cuando tenía 15 años, de cuando tenía 8 años, etcétera, ¿no? Al punto que nosotros queramos llegar, al proceso de la infancia que nosotros queramos llegar. Y si le pasamos más a ese álbum de fotos, vamos a encontrar una fotografía de mamá del cliente estando embarazada. Y
cuando llegamos a esa fotografía le decimos que preste mucha atención, que se dé cuenta del estómago, de la ropa que usaba su mamá y que trate de imaginar de cómo se sentía estar dentro, en ese lugar cálido, en ese lugar seguro, donde podía experimentar seguridad, donde no había ningún problema, donde cualquier cosa que él sintiera estaba bien. Y también podía escuchar atentamente sonidos del exterior, podía sentir las emociones de mamá y que se permita experimentar esta sensación. Bueno, a través de esta guía, de esta metáfora, que recordemos, aquí estamos aprendiendo, pero lleva tiempo, ¿vale? Lleva, no sé, yo me he dedicado a crear esta esta regresión hipnótica, unos 15, 20 minutos, dando detalles de cómo se sentía estar dentro del vientre materno, ¿no? Bueno, una vez que ya está ahí, las bondades de estar experimentando, estar dentro del vientre de mamá, son muy buenas, dependiendo de nuestro objetivo terapéutico. Y también es importante entender que podemos utilizar casi cualquier problema para enfocarnos en este tipo de técnicas, ¿no? Recordemos, estando en el vientre de mamá no había ningún problema, no existía nada. Podríamos empezar de nuevo, empezar de cero. O incluso podríamos ir en retrospectiva desde que estamos en el vientre de mamá hasta nacer, crecer y todas las veces que sí hicimos bien las cosas, momentos que ahora nos provocan malestar, ¿no? Bueno, esta técnica, en mi experiencia, lo que he encontrado es que las personas se sienten muy seguras, se sienten queridas por la familia. Yo he utilizado esta técnica cuando uno de los clientes me decía es que siento que en la familia no me quieren, no me siento que creo que estarían mejor que si no hubiera nacido, ¿no? No me siento deseado por mi familia, querido por mi familia. Y a través de esta técnica se dan cuenta que puede utilizar los conocimientos antes de que tuviera conciencia, ¿no? Por ejemplo, estos pacientes me relatan, pues pude escuchar la voz de mi hermano, la voz de mi papá, que me decían cuánto me querían y cuánto me esperaban acá en la vida, ¿no? Me decían cuánto es que querían que yo estuviera aquí. Y sienten una integración muy, muy buena, ¿no? Descubren muchas cosas de esta historia no contada de cuando estamos en el vientre materno. Bueno, y también le llenamos de estos recursos positivos, ¿no? La seguridad, las ganas de querer vivir, el deseo que tenía la familia porque nosotros naciéramos o porque el cliente naciera, aquellas personas que a lo mejor no consideraba importante, pero que para aquellas personas era importante dentro de su gestación, ¿no? Bueno, tiene muchas bondades este tipo de técnicas. Hasta este punto, compañero, ¿tiene alguna pregunta o duda? No, más bien es si se tiene que llegar como hasta esa etapa de la gestación o si se está buscando como una etapa de la vida en específico, ¿no? Tal vez la adolescencia, la niñez, y ahí te detengas para resolver, o o es como, sí, hasta llegar a ese proceso, a esa etapa. Bueno, no es necesario llegar hasta esta regresión, dentro del vientre materno, dependerá mucho de nuestros objetivos terapéuticos, pero bien podremos utilizar cualquier otra edad. Por ejemplo, recordemos que el cliente viene con su problema, pero también ya viene con soluciones, ¿no? Con excepciones al problema, donde ya se ha afrontado de manera positiva ante el problema que está teniendo. Entonces, podríamos tener una regresión a ese momento donde de manera efectiva tuvo éxito, por ejemplo, en hablar en público, y solamente hay que recordarle cómo se sentía, qué recursos inconscientes utilizó para poder traerlos en un presente. Ya no le vamos a enseñar nada al cliente, el cliente ya lo sabe, su inconsciente ya sabe. Solo vamos a evocar, a recordar esos elementos, ¿no?
donde le van a ayudar. Solo hay que tener cuidado. Esto tiene que ver con parte de justamente la entrevista inicial, donde no regresemos a un punto que creo que ya lo habíamos platicado, donde haya un elemento traumático para el cliente. Si nosotros nos regresamos a cuando tenía 10 años y por pura mala suerte a esa edad el cliente sufrió un abuso sexual, pues va a ser muy traumático y vamos a revictimizar al cliente. Entonces, sí es importante entender que tenemos que tener cuidado con estos elementos, ¿no? Porque si no, vamos a regresar a elementos traumáticos donde el cliente va a revivir estas cosas que no quiere, ¿no? Todos estos elementos que en lugar de ayudarle le van a perjudicar. Podemos regresar a diferentes escenarios, a diferentes partes, pero siempre con cautela, ¿no? Recordándole, vamos a regresar a un punto donde tú estás feliz, ¿sí? Pero sí podemos regresar a otros estadios, compañero. Ok, sí, gracias, esa era la duda. Bueno, un segundito. Sí, sí. Una disculpa. Bueno, entonces podemos regresar a otras partes, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen, compañero. Entendamos, existe un sustento teórico, práctico, científico de lo que es la hipnosis, ¿vale? Eso ya lo vimos en las primeras lecciones. Existen inducciones hipnóticas, diferentes formas de aplicar las inducciones hipnóticas y, bueno, siempre se recomienda, se sugiere en la hipnosis ericksoniana utilizar un uso metafórico. Nuestra premisa va a ser esa. Siempre la metáfora como inducción, si es que es posible, o si no, otra de las técnicas que aprendimos, y también en la intervención. La metáfora va a ser un uso indispensable. Y también, aparte de la metáfora, contamos con técnicas específicas para abordar problemas, ¿no? En general. La única limitante va a ser para qué utilizamos este tipo de herramientas, cómo utilizamos, mejor dicho, estas herramientas, ¿no? Bueno, existe el proceso, reforzamiento y seguimiento del modelo terapéutico. Yo acostumbro llevar psicoterapia como proceso normal y también dentro del proceso normal la hipnoterapia. Yo no doy hipnoterapia sola, ¿va? Hay personas que sí la dan, que está bien. Sin embargo, pues desde mi experiencia yo creo que es importante complementar la terapia psicológica con la hipnoterapéutica. No porque no funcione o no porque haya un riesgo, sino porque es la forma en la cual podemos garantizar que el cliente se recupere mucho más rápido y con garantías de que no haya ninguna recaída, ¿vale? Pero no porque no funcione la hipnoterapia sin psicoterapia, claro que funciona, pero bueno, yo prefiero hacerlo así y ya se los dejo a su criterio. Bueno, reforzamiento del proceso hipnótico. Tenemos aquí metáforas de cualquier tipo a cualquier problema. Debemos de entender que la metáfora, debemos nosotros de tener la habilidad de crear metáforas, debemos nosotros tener la posibilidad de crear y adaptar cuentos, historias, fábulas, dependiendo del problema que tenga el cliente, va a ser una herramienta necesaria.
Seguramente nos vamos a equivocar, claro, pero podemos ir construyendo cada vez mejores metáforas. Incluso hay libros sobre metáforas que podemos apoyarnos de ellos y guiones hipnoterapéuticos que podemos guiarnos de ellos, pero conviene mucho que tengamos esta habilidad. Bueno, podemos utilizar la comunicación ideomotora, el reencuadre hipnótico simple o personalizado, esquema de generador de nuevos comportamientos, regresión al pasado o al futuro, el anclaje, son elementos o reforzadores hipnóticos, ¿vale? Independientemente de la metáfora. Bueno, entendamos que debemos de tener un pensamiento estratégico centrado en resolver parcial o completamente el problema. Como mencionábamos, si tiene depresión como tal, un trastorno, no nos vamos a poder ocupar del trastorno completo por su complejidad, pero sí parcialmente. Por cada síntoma podemos utilizar una técnica o incluso por el síntoma más importante, más contundente, podemos aplicar ciertas técnicas, ciertas herramientas y de ahí ver el avance progresivo que ha tenido el cliente, ¿no? Bueno, ¿habrá problemas que se solucionan con una sesión hipnótica? Y hasta ahí, ¿vale? Por ejemplo, en mi experiencia he tenido eh, pacientes con problemas de disfunción sexual que en una primera sesión no, nada más vuelven a dar las gracias, por ejemplo, ¿no? Nada más vuelven a su segunda cita y ya no vuelven porque el problema quedó solucionado. Problemas, por ejemplo, de fobias han quedado resueltas en una primera sesión a través de estas herramientas, ¿no? Bueno, mm, ¿qué otra? En algún momento tuve la oportunidad de intervenir con problemas alimenticios, también quedó resuelto en un problema donde no podían comer verdura porque les daba asco, ¿no? Y quitamos esa asociación negativa. Eh, en motivación también me ha pasado, también he practicado estas herramientas para crear mayor motivación, mayor salud en general y ha funcionado bastante bien. En psicología del deporte, a veces se utilizan algunas herramientas de la PNL y de las inducciones hipnóticas para tener mayor rendimiento con los deportistas, ¿no? Bueno, el uso de la hipnosis indirecta de forma constante es importante, aunque no apliquemos inducciones hipnóticas de manera formal. Podemos utilizar este lenguaje hipnótico por el cual nosotros ya aprendimos en clases pasadas para potencializar los procesos psicoterapéuticos, ¿no? La metáfora a largo plazo, que era esta parte de encontrar un espacio, un lugar que el cliente se sintiera seguro y poder enseñarle a entrar en esos lugares, ¿no? Donde podría experimentar los espacios seguros, los momentos seguros y poder cultivar, poder reparar, poder contribuir a esos espacios seguros. Ok, bueno, y las órdenes poshipnóticas son órdenes que se experimentan después del trance hipnótico. Uno de sus experimentos más famosos de Freud con hipnosis y de los pocos que hay es que cuando hipnotizaba a una persona lanzaba un libro y del lado que caía y que se escuchaba el libro, el cliente volteaba hacia el lado contrario y cada vez que aventaba un libro hacia ese lado, volteaba hacia el lado contrario. Entonces, bueno, este es un ejemplo de orden poshipnótica, pero se me ocurre ahora mismo poder decirle al cliente que cada vez que vea su teléfono o cada vez que vea la hora, puede sentirse lleno de energía para hacer más deporte, para dejar de fumar, para sentirse positivo en el día a día, para interactuar con los demás. Cada vez que suene su reloj, cada vez que suene su teléfono, cada vez que toque el picaporte de una puerta, cada vez que pase el arco de una puerta, cada vez que se siente. Las asociaciones pueden ser infinitas, ¿no? Cada vez que hable, cada vez que escuche su canción favorita, podemos anclar ciertos elementos a una conducta. Va a depender mucho de nuestros objetivos terapéuticos, pero es importante que sepamos utilizarlos de manera estratégica. Compañero, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? No, está bien. Perfecto. Un segundito, por favor. Sí, claro.
Una disculpa, compañero. Bueno, vamos a continuar. Seguimiento del proceso hipnótico. Bueno, aquí es importante entender que cuando nosotros vamos a hacer solamente hipnoterapia, inclusive cuando hacemos psicoterapia con hipnosis, podemos utilizar estos siguientes puntos para darle seguimiento al proceso hipnótico del cliente. ¿Qué podemos hacer? Bueno, podemos reforzar aquello que nosotros modificamos dentro de sus asociaciones positivas a negativas o negativas a positivas, dependiendo haya sido nuestro objetivo terapéutico, a través de hipnosis por teléfono, ¿vale? Entendamos, ¿se puede hipnotizar a una persona con que solo nos escuche? Sí se puede. Podemos construir a través de texto mensajes que tengan doble sentido con órdenes hipnóticas o poshipnóticas, es posible. De hecho, ya hay mucha literatura que tú lees la primera hoja y te atrapa, ya tiene un efecto hipnótico. Entonces, al nosotros escribir elementos que tienen que ver con estas premisas hipnóticas, generalidades, ambigüedades, y que sigan un hilo con órdenes ocultas, ya pueden provocar un efecto. Entonces, podríamos darle un seguimiento a nuestros clientes a través de hipnosis por teléfono o de texto. Siéndoles honesto, yo no he utilizado las llamadas, solo he utilizado texto, ¿vale? Porque no ha sido necesario para mí. Pero el texto sí es algo que a veces utilizo, incluso en algunos elementos de negociación que se suelen utilizar con algunos socios, con algunos colegas de otro ámbito que no es psicológico, suelo utilizar textos, ¿no? Que tienen que ver con órdenes ocultas. Bueno, la hipnosis en grabaciones también es como darle al cliente un pequeño seguro de nuestro servicio, ¿no? Es como grabar nuestro proceso de inducción, como seguramente muchas veces hemos encontrado en YouTube, muchas veces hemos encontrado incluso hasta en Spotify, estas estructuras hipnóticas, ¿no? Donde hay alguien que te guía a través de una música de fondo y órdenes hipnóticas, ¿no? Entonces, nosotros podemos grabar para nuestros clientes un audio específico, ¿no? Si su problema era sobre ansiedad, pues grabarle un audio en formato MP3 para que lo pueda él o ella escuchar cuando sea necesario o cuando nosotros le recomendemos, ¿no? Cada mes escúchate este audio. Ayuda mucho. Algo que yo he utilizado, que me ha servido mucho, es enseñarles la autohipnosis, que de hecho es este proceso donde ellos puedan entrar de manera automática, de manera que no necesiten a un terapeuta para entrar a esos espacios abiertos, esas metáforas abiertas y puedan trabajar estos elementos inconscientes. La autohipnosis es posible, ¿sí? Y nosotros también podemos aplicarla. Por ahí hay algunas estrategias interesantes, un tanto difíciles si no lo hemos practicado, pero bueno, es posible. Otra de las cuestiones es dejarle cita abierta al cliente. Si ya vemos que está mejor, vemos que le ha funcionado el trance hipnótico, pues bueno, le dejamos cita abierta para cuando quiera volver, si es que lo necesita. Y la otra es anclajes a largo tiempo. Cada vez que escuches esta canción, vas a sentirte como te sientes ahora, vas a poder tener una relación sexual satisfactoria, vas a poder tener motivación, vas a poder sentir que aprendes más rápido en clase, ¿no? Vas a poder sentir que tienes mejor rendimiento escolar, mejor rendimiento deportivo. Va a depender muchísimo del tipo de cliente que tengamos. Y pues bueno, esos serían algunas herramientas del seguimiento de proceso hipnótico. Compañero, ¿hasta acá tiene alguna pregunta, duda, comentario o algo que le haya llamado la atención? Sí, de llamarme la atención son el de hipnosis por texto y el de autohipnosis. Ah, el de texto, ¿cómo es? ¿Es igual siguiendo estas normas que al principio habíamos visto del lenguaje hipnótico? Con, con las frases de mientras yo, entonces tú. Sí, son implementadas. Sin embargo,
lleva un poquito más de estructura. Esta estructura no es como que haya una forma, ¿no? Sino, por ejemplo, tenemos que plantearnos nosotros cuál va a ser el objetivo del texto. Por ejemplo, vamos a imaginar que el objetivo del texto es cambiar el estado de ánimo de una chica, ¿no? Vamos a imaginar que queremos conquistar a una chica, ¿no? Entonces le empezamos a lo mejor a enviar mensajes que tengan el mensaje oculto de que nos gustaría estar con ella, ¿no? Nos gustaría conocerle. Y a lo mejor empezamos a contarle un poema, ¿no? Se me ocurre ahorita un poema. O tratar de compartir un pensamiento, ¿no? Y podemos empezar a escribirle, recuerdo que eres como aquel atardecer cuando te quedas mirando fijamente a esos colores, puedes sentirte tan relajada o tan relajado que nada importa más que ese atardecer. Y tú eres como ese atardecer. Y cuando platico contigo, me siento relajado, me siento cómodo. Tal vez también te pase a ti cuando ves los atardeceres. Y tal vez también puedas sentirte así cuando platicas conmigo. Si te das cuenta, compañero, empecé a utilizarlo hacia mí y después lo pasé hacia la otra persona. Esto lo acabo de inventar. Seguramente que si lo pensamos un poquito más y lo estructuramos con un poquito más de tiempo, queda una orden ahí hipnótica bastante interesante, ¿no? Que cada vez que la chica vea el atardecer, va a pensar en nosotros. Y ya se queda anclado algo ahí con una orden perdón, una orden, sí, post-hipnótica y también no necesariamente dentro de un trance, sino a través de una historia con una orden ahí oculta. No sé si me expliqué bien, compañero. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, ahorita que mencionabas esta de la cuestión de la negociación y estas cosas, en algún momento me parece que lo había visto incluso en algunas como obras de teatro, ¿no? Que ya había diálogos como muy específicos para hacer este ejercicio de la inmersión, para que te metieras precisamente en la historia. Ah, y justamente de repente estas obras o este tipo de cosas empiezan con un ruido muy fuerte o empiezan con algo como que llama tu atención de inmediato. Y el texto, pues sí, bueno, el texto que después se convierte en diálogo es, pues sí, como este juego de metáforas, de analogías, de irte involucrando. Y sí hay una situación donde pareciera que, ajá, que ya te voltearon la situación, que tú eres el personaje o tú eres el narrador o tú eres esta cuestión. Incluso ahorita dándole seguimiento a lo que estabas diciendo, pues sí da la sensación de generarle a la otra persona un sentimiento como de pertenencia, como de familiaridad. Sí, 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 correcto. Y si se piensa un poquito más, podemos estructurar un texto, pues, que quede muy bien para lograr objetivos, ¿no? Este, Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Incluso ya saliéndonos del ámbito terapéutico, se pueden hacer muchas cosas también. Podemos negociar mejor, podemos eh, dependiendo sea nuestro objetivo, pero por ejemplo tenía un alumno que decía, es que, profe, yo voy a utilizar esto para conquistar chicas, ¿no? Bueno, yo les decía que yo les enseño en el aspecto psicoterapéutico, pero ya en sí lo demás es cosa de cada uno de ustedes, quienes les enseño, ¿no? O quienes aprenden. Pero bueno, no sé si lo dijo bromeando o no, pero claro que le funcionaría, claro que funciona bastante bien, pero sí hay que tener conciencia constante de lo que estamos haciendo, porque de repente se nos olvida, o sea, somos personas y de repente lanzamos un texto con mucho contenido terapéutico cubriendo nuestro objetivo, pero al final no dejamos de ser personas, también nos mueven las emociones, también nos mueven nuestros objetivos personales y pues bueno, en algún momento, si esa era la intención del compañero, pues se nublaría con su propio juicio, ¿no? Con sus propias emociones, pero de que es posible, es posible.
Bueno, va a depender mucho de nuestros objetivos, pero pasa, ¿no? Ok, Ok, sí, sí. bueno, Gracias. sí. Y en cuanto a la autohipnosis, eh, hay varios métodos. Por ejemplo, eh, cuando estemos acostados, usted puede cerrar sus ojos, intentar relajar sus pies, sus brazos, su estómago, su pecho, cada músculo de su cuerpo, y puede imaginar que a un lado está sentado otro Ricardo, un Ricardo que es el terapeuta, y que este Ricardo que está parado o sentado a un lado de usted en la cama, le está dando instrucciones hipnóticas, le está diciendo que respire profundo y que relaje los brazos y que relaje los pies y que mientras más respira, se siente más relajado. Y ese Ricardo que está a un lado sentado le va a dar todas las instrucciones para que entre en un estado de trance hipnótico. Si lo pensamos bien, es bien raro, ¿no? Incluso hasta difícil. ¿Cómo podríamos imaginarnos una tercera persona que también somos nosotros que nos está dando instrucciones para ser hipnotizados, ¿no? Ahí en primera ya hay una disociación, ya estamos creando disociación con nosotros mismos. En segunda, que nos den órdenes hipnóticas que sabemos que hipnotizan, pues nos conduce a esta autohipnosis, pero lleva práctica, lleva tiempo, lleva trabajo personal. ¿Qué le parece esta técnica de autohipnosis? Sí, bastante llamativa, bastante interesante, porque al final, pues sí me quedaba la duda si uno mismo se podía como dar esas instrucciones, ¿no? Al final lo que se está haciendo es esta cuestión de la comunicación con el inconsciente, y digo, ¿por qué uno mismo no podría acceder si ya hemos hablado de estas cuestiones como de péndulo, los sueños, que al final es la comunicación con uno mismo? No sé incluso si se puede complementar con esta cuestión de las grabaciones, que uno mismo se deje grabadas instrucciones para irse, pues sí, autoguiando, autosometerse al proceso. Sí, sí es posible. En algún momento, repito, me quedé fascinado por las inducciones y buscaba cada sonido binaural, sonidos en frecuencias por ahí diferentes, altas, que provocaran este efecto. Pero bueno, hay que tener cuidado lo que encontramos ahí en internet, porque en primera, ya hablo de hace algunos años, tal vez algunos 6 años ya, donde yo me ponía a escuchar estos audios todas las noches, porque quería dormir rápido, porque quería experimentar la hipnosis. Y en primera pasó algo, de escucharlo tanto tiempo me provocó hiperacusia, es decir, cualquier chirrillo, cualquier cosa que se escuchaba que arrastraba, me provocaba una incomodidad, ¿no? Tanto que escuché estos sonidos me causó hiperacusia. Tardó mucho tiempo para que se me quitara, entonces no lo hagan, compañeros que lo ven en asincrónico. Y también, bueno, puede ser peligroso porque uno nunca sabe qué mensaje tiene ahí en medio estos audios, ¿no? Por ejemplo, yo escuchaba uno, ni me acuerdo del nombre, pero pues siempre me quedaba dormido a los primeros 20 minutos, tal vez 15, por todas las órdenes que daba el audio, ¿no? Yo me quedaba bien dormido, pero este audio duraba 2 horas, entonces pues, yo decía, pues ok, me quedé dormido, según era para eh, sueños lúcidos, no me acuerdo exactamente, para dormir bien, la verdad no me acuerdo, tiene mucho tiempo. Pero justamente una noche, por alguna razón me levanté, justamente me llamó la atención mucho una orden que estaba ahí oculta entre esas 2 horas. Y tenía una orden muy, muy chistosa, que ahora me pareció muy chistosa, pero decía, compra en tal página cierto curso, ¿no? Entonces, tenía esa orden ahí hipnótica. Eh, Ese audio yo lo escuché unas 3 veces solamente, pero en la tercera vez fue cuando me di cuenta de que había órdenes ahí que no eran del todo saludables porque te estaban indicando que compraras.
pero, o sea, como no tenía este tiempo de revisar las 2 horas para ver qué tenía o qué no tenía, pues tenía estas instrucciones ahí, si lo pensamos bien, como si fuera un virus escondido entre esos elementos que podrían ayudar, pero al final hacían que compraras más. Ahora que lo pienso, no sé si de ahí también entró más mi curiosidad por aprender o escuchar más este tipo de contenido, pero pues es importante tener cuidado, ¿no? De lo que consumimos en Internet. Entonces, ¿cómo ve, compañero Ricardo? Sí, igual había en algún momento como atendido también estos audios. eh, y sí hay un momento en el que pues no estás ni dormido ni despierto y se te va quedando como el ruido que hay. De repente igual salían estos anuncios que tenían como otro tipo de música y pues te terminaba o me terminaba yo levantando. Pero si, digo, si entras en ese estado donde te dejas tú ya las propias indicaciones, dependiendo del objetivo, eh, pues igual creo que se puede como lograr o empezar a modificar algo. Lo único que no sé es si se va como el sesgo de que tú mismo no te dejes bien la instrucción o no te dejes bien claro cuál es el objetivo a trabajar. No sé si por ahí pudiera haber ese único, pues sí, sesgo, pero por lo demás me parece que incluso podría empezarlo a practicar conmigo. Sí, sí, hay que ver qué cosas trabajar. Como siempre he dicho, el objetivo terapéutico es sumamente importante. En psicoterapia es importante. Hay que saber qué estamos trabajando, pero podríamos utilizar algo que es beneficioso para todos, ¿no? Por ejemplo, trabajar la autoestima seguramente nos ayudaría a todos, independientemente de cuál sea nuestro problema, nuestro motivo de consulta, cuestiones ahí que a lo mejor solamente nuestro psicoterapeuta sabría, pero por ejemplo, autoestima, motivación, bajar niveles de estrés, son objetivos tan generales, tan bondadosos que nos ayuda a quien sea. ¿Quién no quiere bajar sus niveles de estrés? ¿Quién no quiere gestionar mejor sus emociones? ¿Quién no quiere tener más autoestima? ¿Quién no quiere poder descansar mejor? ¿No? Entonces son cosas que podemos ya nosotros utilizar a nuestro beneficio. Ok, bueno, vamos a dejar la sesión de hoy hasta aquí y les voy a subir una clase extra para que podamos terminar estas filminas que ya nada más faltan algunas, para que las puedan ver. El día de mañana ya hay una reunión con el equipo de SEAIP, donde ya van a tener desbloqueado todas las herramientas. Por favor, compañero, le pido que mañana a partir de las 3, yo creo, la reunión la tenemos a las 12 para que se desbloqueen todas estas partes del diplomado. Y por favor, revise usted todas estas secciones que hay y si llegara a tener algún problema, por favor, avíselo ahí al grupo para que puedan hacer algo los del equipo. Les encargo equipo técnico que está por ahí viendo después las clases y la plataforma que tengan pendiente de eso y bueno, así ya poder tener todo el diplomado completo. ¿De acuerdo, compañero? Sí, gracias. Igual ahorita nada más tengo hasta, me parece, la lección 10, es todo lo que me aparece en la plataforma, entonces no sé, mañana ya a partir de las 3 me estaré asomando para ver los recursos que hagan falta. De acuerdo, compañero. Pues entonces vamos a cerrar la sesión hasta aquí y nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, nos vemos. Hasta luego, bye. Hasta luego.